Hola Alonso, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Jersey? Gusto saludarte, muy bien, gracias. ¿Y tú? También muy bien, pues aquí con muchos pendientes, mucho trabajo y eso es buena noticia. Oye, he estado involucrado escuchando todo el tema de la certificación SEDASI. Sé que has estado tú completamente inmerso en crear esa certificación. Platícame y platícanos un poco qué viene siendo SEDASI. Mira, SEDASI, digamos, es el nombre comercial que le dimos a este instrumento de evaluación. Es un instrumento que está basado en los estándares de competencia del conocer, que esto a su vez pues da una validez ante la Secretaría de Educación Pública. Y lo que pretendimos hacer en el grupo de trabajo es tener una herramienta que pueda evaluar un conjunto de competencias para asegurar un alto nivel de desempeño en el diseño de sistemas de alarmas, detección de incendio y notificación de emergencia. En cuestiones muy prácticas, lo que buscamos aquí es tener una credencial, un certificado que pueda avalar que alguien conoce o tiene los conocimientos, habilidades y destrezas para desempeñar esta función, Jersey. Oye, Alonso, entonces por lo que entiendo, y sácame de la duda por ahí, te escucho que esto es una certificación como tal avalada por el organismo Conocer, que viene siendo un organismo que, bueno, creo que el nombre de las siglas es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, y Es que esto correcto. está avalado por la Secretaría de Educación Pública. Entonces es un reconocimiento oficial, sí es una certificación como tal. Como tal, eso es una certificación. Realmente, pues a diferencia de otros países, Jersey, tú sabes que acá en México no tenemos una carrera de protección contra incendio, no tenemos un programa educativo que forme pues a nuestros ingenieros, a nuestros técnicos en la industria de protección contra incendio. Entonces, esto viene a homologar, a tratar de homologar el conocimiento específicamente en términos de diseño para tener criterios base o estándar, ¿no? En toda la función del diseño de sistemas de alarma y detección. Bueno, a mí algo que me gusta y para nosotros como integradores, pues definitivamente vamos a certificar a todos nuestros diseñadores para que nuestros clientes puedan tener algo realmente confiable desde el diseño, que creo que es lo fundamental, es como que la parte medular de protección contra incendios. Tú como representante de Honeywell, de esta marca donde vienen muchos sistemas de detección, entre ellos Notifier, Silent Night y otras, ¿qué tu aportación en este documento, en esta certificación, qué fue lo que brindaste, qué fue lo que diste? Pues mira, lejos de hablar de una tecnología, Gersain, en el grupo de trabajo que desarrollamos este estándar de competencia, pues fue un grupo de trabajo multidisciplinario y el enfoque que tuvimos fue que realmente reflejara el conocimiento y la interpretación de la norma, que eso es algo que, aunque ya actualmente tenemos una norma mexicana, sigue habiendo mucha diferencia en la interpretación. Entonces, buscamos tener preguntas muy puntuales, ejercicios teóricos, prácticos, que pudieran reflejar este conocimiento. Y bueno, la aportación que tuve pues fue prácticamente en el tema del diseño, mayormente en el diseño de la parte práctica, cómo podemos en un pequeño proyecto poder demostrar el tema del sembrado, de la documentación mínima requerida, un proyecto que implique áreas de diferente naturaleza, áreas de doble altura, almacenamiento, oficinas, de tal manera que el candidato a certificarse pues realmente se vea obligado a entrar en un análisis de riesgo de los espacios para poder determinar y proponer cierta tecnología. Entonces, prácticamente eso fue, realmente ha sido un trabajo arduo de todo el equipo. En el tema también teórico, vienen muchas preguntas teóricas sobre la norma. Y bueno, tiene una composición, el estándar que ya vamos a ver más adelante con nuestros compañeros, nos lo van a explicar. Me gusta mucho lo que estás diciendo porque
me queda muy claro que la marca del sistema de detección y alarma queda a un lado y es completamente la evaluación del conocimiento desde la perspectiva del diseño, independientemente de la marca. Sí, Esto sí, se puede traducir a que los clientes, usuarios finales, que tienen un hotel, que tienen unas oficinas, que tienen una planta industrial, que tienen un hospital, escuela, lo que sea, independientemente de la marca que tengan como estándar de sistemas de detección y alarma, es bien importante que busquen empresas que tengan personal con la certificación SEDASI para que el diseño, que es medular, esté certificado. sí, es cierto. Bueno, sabemos que en toda la cadena de suministro y desde el fabricante, los distribuidores, integradores, diseñadores, hasta el usuario final mismo teniendo operadores certificados, pues si algo falla en esta cadena realmente puede llegar a fallar la misión de estos sistemas y la inversión que se hace para salvaguardar vidas. Entonces, partimos pues desde el punto de que el diseño es una de las partes más importantes porque es la parte inicial donde se concibe qué tecnología se va a usar, qué tipos de riesgos hay, criterios de diseño, coberturas. Entonces, si partimos de un diseño que no está conforme a norma, pues es posible que no logremos cumplir la misión del sistema. Por eso es tan importante esta parte de diseño y por eso nos enfocamos puntualmente a cada uno de las partes del estándar para que realmente refleje y busque el análisis en los candidatos para poder determinar una propuesta viable, ¿no? Algunos de los beneficios, realmente ahora que comentas de como integrador, pues o desde la perspectiva del integrador, los beneficios que se obtienen al certificarse, pues primeramente es incrementar la calidad, productividad y confiabilidad de las empresas, ¿no? Establecer un estándar, homologar el conocimiento en términos de diseño, sí también tener una mayor empleabilidad, comprobar competencia, identificar las necesidades de capacitación o actualización en el caso de que algún candidato aún no sea competente, saber cuáles son los puntos o las áreas de oportunidad donde se debe de reforzar. Y bueno, en términos generales, pues reconocimiento de la industria como una industria profesional, una industria preparada, finalmente pues para fomentar el desarrollo humano, promoción e incremento de ingresos en las organizaciones. Pues acabas de hacer la invitación completa a todos nosotros los integradores para que nos sumemos a tener personal certificado, a certificarnos. Y a mí no me resta más que decirle y transmitirle a los clientes, usuarios finales, que es bien, bien importante que busquen este tipo de empresas que tienen personal certificado para poder implementar esos proyectos, porque definitivamente estamos salvando vidas y dando esa continuidad operativa a las empresas. Así es, Gersaín. No, pues atenta invitación a todos los integradores, a las empresas de diseño, a que busquen tener este certificado SEDASI, estándar de competencia 0955, que actualmente no es un requerimiento obligatorio, pero la industria está empujando para que eso sea obligatorio en algún momento. Y bueno, pues hay que mantenernos actualizados con este tipo de credenciales, de certificaciones, para poder llegar pues a los proyectos más importantes que se desarrollan en nuestro país. Excelente. Pues muchísimas gracias, Alonso. Esperemos nos escuchen muchos candidatos, muchos usuarios y estamos aquí para ayudarlos. Gracias a ti, Gersaín. Que tengan muy buen día a todos. Hasta luego. Bye. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Jaime Mendoza Robles y soy experto en la gestión de recursos humanos basados en competencias laborales. Y en esta ocasión, lo que me corresponde hablar y compartir con ustedes es información sobre lo que es un estándar de competencia y cómo obtener información de un estándar de competencia. Específicamente, en este caso, el estándar 00955, que refiere a todo lo que es el sistema de alarmas e indicadores de protección con el cual estamos trabajando en este momento. Vamos a iniciar nuestra presentación primeramente señalando lo que
es un estándar de competencia, el cual vamos a tratar de definirlo a través de los siguientes puntos. Primero, tenemos que unificar nuestros criterios y nuestro vocabulario acerca de lo que es, por ejemplo, la competencia. El estándar de competencia, como su nombre lo indica, es un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para realizar una actividad laboral. Y aquí es muy claro y muy específico dónde estamos ubicados. No estamos ubicados en el ámbito social, no estamos ubicados en el ámbito académico, estamos ubicados en el ámbito laboral. Entonces, a ese conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes le vamos a llamar competencia. Después, una vez que tenemos ese conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tendríamos que tener un receptáculo donde colocar esa información que nos permita definir, establecer cuáles son las mejores prácticas del ámbito laboral en esa función específica que nos permita tener ese referente para poder llevarlo a cabo de una manera lógica, de una manera procesalmente hablando, hasta la definición de una posible competencia a certificar. Entonces, para ese receptáculo, nosotros le llamamos estándar de competencia. Es ese conjunto de competencias que aseguran un alto nivel de desempeño, en este caso específicamente para el diseño de sistemas de alarmas, detección de incendio y notificaciones de emergencia, el cual conocemos como SEDACI. Este estándar de competencia nos define y nos establece esos conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para realizar una actividad que en este caso es propiamente el diseño de estos sistemas. ¿Qué es? A final de cuentas, el estándar de competencia es un documento con validez oficial y nacional referente para evaluar y certificar la competencia en los sistemas de diseño de alarmas, detección de incendio y notificación de emergencia. Quienes, para poder lograrlo, deben identificar el marco regulatorio, desarrollar los elementos del diseño y generar los integrables indicados en el mismo estándar de competencia. ¿Cuál es el propósito de un estándar de competencia a final de cuentas y en específico el de este? Primero, servir como un referente para evaluar y certificar, pero también es un referente amplio que nos va a permitir desarrollar programas de capacitación y de formación para la nueva generación de diseñadores de sistemas de alarma, detección y notificación. ¿Qué es la certificación? Es un proceso en el que el objeto es recopilar esas evidencias, recordando que la competencia es un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, es recopilar esas evidencias necesarias para saber que una persona realmente posee los tres saberes que estamos demandando para poder definir si una persona es competente o no. El saber, que es la parte cognitiva, el saber hacer, que es la parte pragmática, y el saber ser, que es la parte actitudinal, la parte del comportamiento. Todo esto de acuerdo a lo establecido en el estándar 0955. La certificación, una vez que se realiza, el objeto es validar que la persona posee esas competencias y se le va a entregar un reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública y por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de las Competencias Laborales, que es el CONOCER, como reconocimiento a esta demostración de estos saberes en el momento en que es evaluado. ¿Quién puede certificar? En este caso y para este estándar, AMRASI
es un organismo certificador avalado precisamente por el propio Comité de Gestión por Competencias del sector de la industria de protección contra incendios, que a su vez está acreditado, como habíamos dicho, por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales como parte de la red de prestadores de servicios del Sistema Nacional de Competencias. ¿Qué quiere decir esto? AMRASI está acreditado para poder certificar dentro de la estructura que se tiene a través de evaluaciones que generan la demostración de evidencias. AMRASI recoge esas evidencias, las valida y a su vez entonces solicita al conocer la emisión de los certificados en aquellas personas que han podido demostrar su competencia. ¿Quién hace el estándar de competencia? Podríamos pensar que desde su origen el estándar está hecho por el conocer. No, el estándar lo hace el propio sector a través de los expertos de cada una de las empresas que pueden participar o que quieren participar en la elaboración de estos estándares, y se les llama grupo técnico de expertos, en este caso específico de alarmas y detección, avalado por el Comité de Gestión por Competencias del sector de la industria de protección contra incendio. ¿Por quién está integrado este comité? El comité está integrado y a su vez los grupos técnicos están integrados por las organizaciones participantes que desarrollaron el estándar, ¿sí? Y que están presididos también por la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos contra Incendios, AMRASI. Es decir, también AMRASI es parte del Comité de Gestión por Competencias y es a su vez el líder, en este caso el que preside el Comité de Gestión y a los grupos técnicos que desarrollan los estándares de competencia. ¿Cuáles son los beneficios tangibles que alguien puede obtener a través de la certificación? Primero que nada, el generar e incrementar la calidad, productividad y confiabilidad de las empresas. Esto quiere decir posicionamiento global en el mercado nacional e internacional, de contar con gente calificada y certificada para poder proveer sus servicios. Lógico, esto también conlleva a una mayor empleabilidad, una mayor posibilidad de generar empleos que permitan garantizar a los sectores poder contar con personal calificado, certificado de primera mano. También sirve como un antecedente y comprobación de los saberes que tiene la persona para poder solicitar un empleo o para poder moverse dentro de la misma organización en una situación de promoción. También es un referente, como habíamos dicho, nacional y oficial, y esto puede ser generado a través del reconocimiento dentro del sector y dentro de la industria como parte de su propio currículum y de su propia experiencia expuesta ante el propio sector. Y obviamente genera y fomenta el desarrollo humano y obviamente la promoción e incremento de posibles ingresos, pero sobre todo el de saberse reconocido ante el sector en el sector laboral. Ahora vamos a platicar un poco acerca de cómo ustedes pueden obtener la información del estándar de competencia y sobre todo ir tomando esa información para ir generando su propio esquema de evaluación y certificación, recordando que uno de los puntos culminantes de la competencia laboral es que este es un hecho voluntario y obviamente reconocido por el mercado y por el sector. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página del Conocer, www.conocer.gov.mx. A partir de esto, nosotros vamos a identificar dentro de la página la liga de interés y nos va a arrojar esta información. Una vez que nosotros hemos detectado esta información, entonces
a donde vamos a accesar es al Registro Nacional de Estándares de Competencia. Ahí es donde están, en este repositorio es donde están colocados todos los estándares de competencia que el Conocer ha publicado en el Diario Oficial y a través de los cuales va haciendo su esquema de competencia a nivel nacional, a nivel país. Nosotros vamos a accesar ese registro y como ya tenemos la clave del estándar de competencia, que es el ECO 955, entonces lo que vamos a hacer es buscar en ese listado nuestro estándar y en automático, una vez que lo hemos localizado y demos clic sobre el estándar que ya tenemos identificado, nos va a aparecer esta ficha en donde aparece los datos principales del estándar de competencia, ¿verdad? Los cuales nosotros directamente vamos a acudir a identificar y descargar el archivo PDF. Haciendo clic en esta liga, se descarga el archivo PDF y ya nosotros lo podemos guardar, lo podemos imprimir, ¿verdad? Depositarlo en nuestra computadora, en nuestro espacio y contar con él ya de manera definitiva. También, para poderle dar seguimiento a todo el proceso que vamos a ver más adelante, tenemos accesibilidad directamente a información tanto en el Conocer como en AMRASI, y para ello las siguientes ligas que están a su disposición, donde van a tener información que les va a permitir de primera mano en el Conocer cómo llevar a cabo un proceso de certificación o directamente escribir a los correos indicados, donde AMRASI de manera muy puntual también les indicará cuáles son los procesos en específico para este estándar ECO 0955 que les permitirá llegar a todo el proceso del inicio al fin. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y ojalá tengan a bien llegar a fin de su proceso. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Gabriel Edgar Guzmán Solís y pertenezco a la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos contra Incendio en el área de certificación y también estoy en el Fire Prevention Institute en el área de operación. Bueno, pues continuando con la presentación de mis compañeros, yo voy a explicar básicamente cuál es el procedimiento que nosotros tomamos para la certificación. Y que bueno, muchas personas tienen la duda de cómo es, se preguntan ellos cómo me certifico, ¿no? ¿Cómo empiezo? No sé realmente pues yo qué procedimiento debo de hacer para yo poder certificarme. Entonces precisamente esta es la finalidad de pues de lo que les voy a presentar y obviamente pues lo voy a presentar digamos de una manera breve, sencilla en este diagrama de flujo que podemos ver detrás de mí. Y bueno, pues entremos en materia. Nosotros básicamente el proceso para certificación, antes yo quiero que sepas algo, a lo mejor tú que nos estás viendo, y, y- y obviamente pues quiero que tengas la información correcta de cómo es que se lleva en realidad un proceso de certificación, no nada más de este estándar, sino de todos los demás, que realmente es el mismo proceso para todos, la misma estructura, perdón, es la misma estructura, sin embargo, a lo mejor podría variar un poco el proceso para cada organismo certificador. Y bueno, yo te quiero a lo mejor proporcionar esta información para que tú la tengas bien consciente y pues sepas obviamente a qué te vas a enfrentar directamente en la certificación. Y bueno, quiero empezar diciéndoles que los estándares de competencia que tiene el Conocer son precisamente de información abierta para todo público, ¿sí? Ustedes pueden consultar en la página del Conocer pues todos los estándares que él tiene dados de alta para que ustedes se metan a ver la información que
el conocer tiene. Y bueno, les quiero mostrar qué tipo de información, a lo mejor rápidamente quiero yo orientarlos en esta parte para que ustedes tengan un mejor conocimiento, vaya. Entonces, simplemente si tú te vas aquí a la página del conocer, hay algo que se llama RENEC, que es Registro Nacional de Estándares de Competencia, ¿sí? Y bueno, si tú te metes ahí, vas a lograr ver el listado de estándares de competencia, ¿no? Aquí obviamente pues se encuentran listados pues todos los estándares de competencia que tiene el conocer actualmente, ¿no? Aquí tú puedes ver pues qué estándar te gusta para poder presentar la evaluación, ¿no? Si no nada más quieres uno, quieres dos, quieres tres, los que tú quieras, puedes tú presentar tu evaluación. Y bueno, mostrándote un poco, el de nosotros, voy a centrarme un poco a lo que es el de nosotros, que es el S0955, el de diseño de alarma, detección contra incendios y notificaciones de emergencia. Entonces, vamos a poner pues, la palabra correcta, a lo mejor alarma, y aquí pues ya te está diciendo que es, primeramente te da el código, el S0955, el nivel que es el nivel máximo que tiene el conocer, va entre el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pero el nivel 5 es el más alto. Y bueno, aquí viene el título del estándar, que como ya lo mencioné, es diseño de sistemas de alarma, detección de incendio y notificaciones de emergencia. ¿Qué comité lo elaboró? Bueno, lo elaboró el comité del sector de la industria de protección contra incendio y bueno, el sector productivo va directo a el área de construcción, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos al detalle de este estándar, bueno, pues aquí te da pues la información precisa de pues en qué consta este estándar, ¿no? Digamos que son las bases, ¿no? Entonces, pues aquí te da una breve descripción de qué es el estándar. Aquí te da precisamente las bases. Este documento también lo tenemos en la página de la asociación, en la página de AMRASI. Ahorita en un momento lo vamos a ver nuevamente. Y aquí la fecha de publicación en el DOF y demás información. ¿Para qué sirve y cómo puedo certificarme? Aquí te da una breve descripción, o sea, te tienes que meter a leer prácticamente. ¿En dónde puedo certificarme? Aquí están los datos del organismo certificador, en este caso es AMRASI, y aquí vienen teléfono, dirección, correo, ¿no? Lo que tú puedas saber. Y nos vamos al comité de gestión por competencias de quién lo desarrolló y pues también vienen los datos de quiénes elaboraron este estándar y demás, ¿no? Entonces, primeramente desde aquí tú puedes ya consultar qué tipo de bases, qué tipo de base tiene el instrumento de evaluación, el S0955 en este caso, o actualmente también tenemos el S0764, que es de diseño de rociadores automáticos contra incendio. ¿Sí? Entonces, esto es en cuanto al conocer, pero también nosotros lo tenemos directamente en la página, les quiero mostrar, ¿no? Si nosotros nos vamos a la página de la asociación, pues vamos a ver que por aquí también tenemos el de certificación SEDACE, ¿no? Y aquí pues obviamente ponemos nosotros las bases de lo que tú debes saber para presentar la certificación. Aquí pues volvemos a ver que está la descarga de las bases del estándar. Y bueno, quiero yo señalarte que algo importante que debes de saber aquí es que nosotros requerimos experiencia mínima de 2 años en la materia, ¿sí? Y demás información, ¿no? Aquí están los costos, en qué consta la evaluación y la certificación. Bueno, aquí lo decimos claramente, es una evaluación teórica de 1 hora y una evaluación práctica de 3 horas.
¿sí? Entonces, esta es la información que debes de tomar en cuenta y pues viendo un poco lo que es las bases del estándar, digo, pues valiera la pena que lo leyera, sin embargo, me voy a saltar a lo más importante. Y bueno, lo más importante que debes de saber es, por aquí está, aquí. Duración estimada de la evaluación, obviamente como yo ya te lo mencioné atrás, que son 4 horas en gabinete, totalizando 4 horas, es decir, 1 hora de evaluación teórica y 3 horas de evaluación práctica. Aquí las referencias de información, estas referencias de información son muy importantes porque muchas veces ustedes me han preguntado, eh, oye, pero ¿qué temas vienen en el instrumento, ¿no? ¿Qué estudio? eh, Dame a lo mejor un temario de lo que yo pueda estudiar para la certificación y yo te puedo decir, bueno, pues a lo mejor no te preocupes, aquí hay referencia de información de lo que tú puedes estudiar para presentar el instrumento, ¿no? Y pues obviamente pues aquí referimos todos eh, las NFPA, por ejemplo, que utilizamos para realizar el instrumento, en este caso las 70, 72, las 101, 170, ¿no? Las datasheets de FM y demás, ¿no? Las NOM también, las normas oficiales mexicanas. ¿Sí? Entonces, te recomiendo que te leas bien esta parte, léete bien esta parte para que sepas de qué viene el instrumento. Y bueno, aquí esta es la parte importante, ¿no? Elementos que conforman el estándar de competencia. Aquí, en referencia a estos elementos es, digamos, los criterios de evaluación que tú vas a tener durante el examen, ¿sí? Y bueno, aquí pues puedes tú leer prácticamente esta parte que digamos que es lo más importante del instrumento, ¿no? Criterios de evaluación, el análisis de la información recabada, clasifica las características de construcción del edificio, etcétera, etcétera. Yo te pido que a lo mejor tú lo leas con calma para que sepas tú de qué va la evaluación, ¿no? Aquí puedes ver también las actitudes, hábitos y valores que tú debes de tener para presentar el instrumento de evaluación. Te damos un glosario, te damos mucho más referencias, ¿no? Describe cantidad de cada concepto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es prácticamente todo lo que nosotros pedimos para que tú presentes el instrumento de evaluación y pues te recomiendo que le des una leidita para que tú tengas conocimiento de todo lo que se va a ver en ese instrumento, ¿no? Ok, bueno, pues volviendo a lo que es la presentación, esa era prácticamente toda la información que te quería yo decir antes de que inicies tu proceso para que tú veas a lo que te vas a enfrentar, vaya, ¿no? Y bueno, nosotros dentro del proceso, bueno, ya aquí ya voy a empezar con el proceso que nosotros debemos de adquirir para que tú te puedas certificar. Y bueno, vamos a empezar por las decisiones que tú tomes y, por ejemplo, si tú te pones a leer nuevamente la información en el estándar de competencia, nosotros iniciamos con una evaluación diagnóstica. Esta evaluación diagnóstica pues no tiene ningún costo. Es una evaluación básica en donde nosotros te describimos o más bien te, te decimos si eres apto para el instrumento o no, ¿sí? Con esto tú puedes empezar a realizar tu trámite de inscripción para la certificación. Entonces, en el resultado que tú vayas a tener en la evaluación diagnóstica, bueno, a nosotros nos va a dar un punto de referencia para nosotros recomendarte si en caso de que tú pases esa evaluación diagnóstica, que repito, es algo muy básico, eh, nosotros te hacemos la recomendación necesaria de que pues es de que pues ya estás apto para presentar el instrumento, ¿no? De lo contrario, si tú no apruebas esa evaluación diagnóstica, bueno, pues nosotros te vamos
básicamente a señalar que te sigas pues capacitando en la función, ¿no? Que te sigas capacitando a lo mejor en esas áreas de oportunidad que tú puedas desarrollar más adelante para que puedas presentar un buen instrumento de evaluación. Aquí hay que recalcar algo, el instrumento de evaluación no, porque también es otra pregunta que a nosotros nos dice, ¿no? El instrumento, oye, pero el instrumento me vale para la calificación de, perdón, la evaluación diagnóstico. La evaluación diagnóstico me vale para la calificación del instrumento. La evaluación diagnóstica únicamente es una referencia para nosotros de decirte, ¿estás apto o no estás apto? Así de fácil, ¿no? Entonces, esta evaluación no tiene ningún peso para el instrumento, ¿sí? De entrada. Y bueno, para nosotros nos es más sencillo aplicar las evaluaciones de diagnóstico en seminarios, ¿sí? Que tú vengas a las instalaciones de la asociación, a las oficinas de la asociación y te lo realicemos allí en ese momento, ¿no? Sería lo ideal. Entonces, más que nada esto es como lo que tú tienes que programar para iniciar el proceso de certificación. Muy bien. Entonces, una vez que fuiste, digamos, ya acreditado en la evaluación diagnóstica, bueno, pues ya puedes iniciar tu proceso de evaluación y en ese momento en donde tú obviamente ya presentaste la evaluación diagnóstica donde se te dieron las recomendaciones necesarias, en ese momento, si tú dices que quieres hacer la certificación, bueno, nos vas a tener que entregar una serie de documentos, pero principalmente digamos que es el IFE, el CURP, IFE, CURP, estamos pidiendo obviamente el currículum vitae, que veamos que tú tienes por lo menos 2 años de experiencia y nada más, ahorita de lo que recuerdo, nada más. Entonces, con estos papeles nosotros ya iniciamos tu ficha de registro, tal como viene aquí. Nosotros iniciamos ya con tu ficha de registro para poder iniciar el proceso de certificación. ¿Sí? Aquí algo muy importante. No es como abrir fechas para la certificación y presentar el instrumento. No, o sea, aquí nosotros antes hacemos una convocatoria para que digamos que bastantes personas que estén interesadas o candidatos que estén interesados en presentar la certificación, bueno, pues podamos nosotros realizar esos procesos para, todos ustedes, ¿no? Entonces tendrás que estar muy al pendiente de cuándo se abren las convocatorias, que digo, ya una vez entregada tu ficha de registro, nosotros te vamos a mandar información precisamente de cuándo se abren las fechas para presentar la certificación, ¿sí? Y digamos que con esto pues comenzamos ya ahora sí el trámite para que tú pues presentes el estándar, ¿no? Entonces, pues inmediatamente nosotros te hacemos llegar la información necesaria, obviamente te vamos a hacer llegar el pago correspondiente que tú tienes que hacer para la certificación, te vamos a hacer llegar lo que tú necesitas para presentar la certificación, que hasta ahorita pues son únicamente las NFPAs. Si nosotros llegamos a requerir más cosas, obviamente te vamos a decir por correo, por teléfono o por el medio de comunicación que te sea más fácil para que estés al pendiente de cómo presentar la certificación, ¿no? Entonces, una vez que ya hayas tú completado tu ficha de registro, el trámite, el pago, las indicaciones que te hayamos dado, obviamente pues pasaríamos a la preparación del S00955. Bueno, aquí es el de evaluadores, pero esto lo vemos con los evaluadores, obviamente. Y bueno, en ese día que nosotros te citemos, tendrás que demostrar la competencia acorde a la S0955. Nosotros, obviamente, toda nuestra planeación que nosotros tenemos en ese momento, bueno, nos ponemos en comunicación también con los evaluadores. Obviamente los evaluadores
son los que te van a evaluar, valga la redundancia, en el instrumento de evaluación o en tu examen, ¿sí? Obviamente yo digo que más que ser evaluadores, son personas que tienen experiencia en ello, son expertos en la materia y son aquellos que te van a evaluar y te van a dictar tu, pues, tu resultado, ¿no? Tu competencia. Entonces, aquí inicia ya tu proceso de, digamos, de realizar el examen. En caso de que tú tengas alguna duda, nosotros ponemos un evaluador por cada candidato que presente el examen. En caso de que tú tengas alguna duda, tú te puedes dirigir precisamente al evaluador para despejar todas esas dudas que tienes. Obviamente no te va a dar las respuestas, claro, ¿no? Pero pues a lo mejor si tú no entiendes alguna pregunta que quiere decir el instrumento o tienes alguna duda en algún reactivo, bueno, pues a lo mejor el evaluador te puede nutrir en ese momento a lo que se refiere un poco a la pregunta, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta que tu certificación, perdón, únicamente se lleva a cabo en un día, no más, ¿sí? Te vuelvo a repetir, una hora de evaluación teórica y 3 horas de evaluación práctica. Al terminar, al terminar toda tu evaluación, nosotros lo que hacemos es que te mandamos a comer, te mandamos a que te despejes tantito, ¿sí? Te mandamos a que analices bien qué fue lo que contestaste, para que posteriormente en ese lapso de tiempo el evaluador pues precisamente esté calificando tu examen y cuando tú regreses pues obviamente te va a dar tu juicio de competencia, ¿sí? Son aproximadamente entre una hora y media, 2 horas las que te mandamos a comer, regresas y en ese momento tú recibes tu juicio de competencia. Ahora bien, una vez que tú recibes el juicio de competencia, aquí es muy importante que tengas en cuenta esto. Aquí hay dos caminos. Uno, si eres competente o si no eres competente. Obviamente me voy a ir al camino más fácil, que si tú no eres competente, ¿sí? Si tú no eres competente, bueno, aquí el evaluador te va a indicar tus áreas de oportunidad para que tú, digamos, que tengas esta retroalimentación y tengas tú presente, digamos, que todas las áreas de oportunidad que él te indicó, las vuelvas a repasar y vuelvas tú a presentar el instrumento de evaluación. Es decir, hasta allí termina tu proceso de evaluación. Por el contrario, si eres competente, que esperemos que todos sean competentes, ¿verdad? Si tú eres competente, obviamente el evaluador te va a dar igual un poco de retroalimentación para reforzar algunas áreas de oportunidad que tú hayas fallado o que él haya notado. Y bueno, en ese momento, pues ya el trámite del certificado, pues estaría a cargo de nosotros, ¿no? Ahí como lo indica, pues el trámite para el certificado, pues son de 1,500 más IVA. Digamos que es un pago extra que tú tienes que hacer una vez que eres competente para nosotros hacer la documentación necesaria ante el conocer y nos pueda expedir tu certificado, ¿no? De aquí pues nos vamos al punto número 3, que es la entrega del certificado. En cuanto nosotros recibimos tu certificado, nosotros te vamos a hacer entrega de este, ¿sí? Aquí quiero que tomes algo en cuenta, que cuando nosotros te entreguemos tu certificado, debes de firmarlo, debe de venir tu nombre, debe de venir la fecha y debes escribir la leyenda de que si tú eres, perdón, de que has recibido el certificado, ya sea digital o impreso, ¿no? Obviamente, pues nosotros nos quedamos con la copia que nos firmas y para nosotros, obviamente, esto se va al archivo. Muy bien, y entonces, pues en este punto ya habrás finalizado tú tu proceso de certificación. Obviamente tú ya puedes salir a la industria y demostrar tus competencias, ¿sí? Demostrar a la industria que tú ya eres una persona capacitada y certificada en el diseño de alarma y detección contra incendio, ¿sí? Presumir si tú quieres también.
¿no? Entonces, aquí ya tú finalizas, pues obviamente todo el trámite. Una vez tú recibiendo tu certificado, debes de tener en cuenta que tú tienes 3 años, vigentes en ese certificado. Pero bien, aquí dentro de la asociación entra un papel muy importante de un programa que tenemos, y este programa se llama Programa de Horas de Desarrollo Profesional Continuo. ¿Sí? Por aquí tengo el logo, déjenme se los muestro. Ahí está. Este, este, este programa que nosotros tenemos, que se llama Programa de Horas de Desarrollo Profesional Continuo, tiene un papel fundamental dentro de la certificación, y obviamente pues ahorita yo les voy a dar información porque de igual manera pues hay mucha gente que tiene mucha duda en cómo demostrar estas horas de profesionalización continua y demás. Ok, digamos que tú una vez obteniendo el certificado tienes estos 3 años, ¿sí? Para tú demostrar que te has estado actualizando en la función, ¿sí? Y de entrada yo te puedo decir que si tú te has estado actualizando, pues no tienes ningún problema, porque cada año nosotros te damos o te obsequiamos 20 horas de profesionalización. Es decir, en el primer año obtienes 20, en el segundo año obtienes 20 y en el tercer año obtienes 20. ¿Qué faltaría? Obviamente completar los otros 30 puntos que hacen falta, ¿no? Para esto, pues nosotros pues vamos a tomar el punto de que si tú te has estado actualizando yendo a seminarios, si tú te has estado actualizando yendo a talleres, si tú te has estado poniendo al corriente en a lo mejor todo lo correspondiente al instituto, ¿sí? Eh, si tú has estado participando continuamente en el instituto, nosotros damos estos puntos, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Tú de entrada tienes los 60. Pero tú dices, bueno, yo el primer año asistí a un seminario de 16 horas, ¿no? Entonces, de entrada a esos 60, súmale 16, ya tienes 76, ¿no? Pero tú el segundo año, tú adquiriste un webinar también con el instituto que tiene 14 horas de, de, pues de desarrollo profesional. A esos 76 súmale simplemente las 14 horas y ya estarás completando los 90. Justos que te sirven para que tú te vuelvas a recertificar con nosotros. Esta es la facilidad que te da el organismo, ¿sí? Para volverte a recertificar. Y bueno, para nosotros, bueno, para esto, nosotros te estaremos pidiendo prácticamente documentación para volver a expedir tu certificado y vuelva a tener esa vigencia de 3 años, ¿sí? ¿Qué pasa si tú no completas esos puntos de horas de profesionalización continua? ¿Sí? O sea, volverás a tener que presentar tu instrumento de evaluación, ¿sí? Entonces, lo que quiero que veas o que tú analices es que tú pongas en una balanza qué es lo que a ti te conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado puedes no capacitarte en esos 3 años y volver a presentar la certificación, pagar 11,500 masiva en este momento, o la otra es que si tú te has estado actualizando, si tú te eh, has estado vigente en la función, bueno, pues aquí la facilidad que te da el organismo, te vuelvo a repetir, es volver a renovar tu certificado. ¿Sí? Y para nosotros, pues obviamente te pedimos la documentación necesaria y en este punto únicamente pagarías 5,000 pesos masivas, 5,000, que aquí es donde te indicamos aquí en este diagrama de flujo. Y bueno, pues hasta aquí la información. Si hay más dudas, más preguntas, por favor, acérquense a la asociación. Yo se las estaré resolviendo con todo gusto. Levanten teléfonos, mándenme correo y pues estamos para servirles. Muchas gracias y a continuación pues vienen mis demás compañeros a explicarles todavía mucho más información del S0955. Hasta luego. Mi nombre es José Manuel Almejo.
y mi aportación a este webinar es explicarles el estándar 955 a través de un resumen y pues aportarles algunas recomendaciones que en mi certificación me fueron útiles. El estándar 955 es el diseño de sistemas de alarma, detección de incendio y notificación de emergencia. De hecho, en el mismo estándar aparece un glosario donde define este concepto, entre otros. Una de las primeras recomendaciones es hacer precisamente este resumen a través de cualquier herramienta que les sea práctica. Por ejemplo, pues a través de un mapa mental, a través de un diagrama de bloques, cualesquiera. El caso es que ustedes en una sola diapositiva, en una sola hoja, tengan todo el panorama general del estándar para facilitarles su comprensión. El diseño de sistemas de alarma, detección de incendio y notificación de emergencia se define como el conjunto de dispositivos, ya sean automáticos, manuales, dispositivos de notificación, audibles, visibles, cuyo objetivo es la activación cuando se presenta un conato de incendio y hay un cambio de estado. Por ejemplo, va a haber la presencia de humo, se incrementa la temperatura, hay flama, hay una detección de flujo a través del sistema contra incendio. Todo ello con el objetivo de activar la notificación y poder evacuar a los ocupantes de un inmueble. Muy similar pues a lo que aparece en la NFPA 72 en el capítulo 3 de definiciones. El estándar está comprendido por tres partes, que son las que vemos aquí en esta diapositiva. Datos generales, perfil del estándar y elementos del estándar. De hecho, esta tercera parte, elementos del estándar, es donde voy a enfatizar porque precisamente ahí es donde vienen señalados los productos que deberán realizar durante la certificación. Pero en su momento pues voy a hacer énfasis sobre esos productos. La primera parte, que son datos generales, describe el estándar, indica el propósito y da las referencias de la información o el marco regulatorio que deberán de presentar impresos durante la certificación. La descripción, que es la parte 1.1, son las secciones de la certificación propiamente para identificar el marco regulatorio. 2, la selección de los dispositivos o los componentes que formarán parte del sistema. Y 3 y última, lo que es la generación de los entregables. Como propósito, este estándar se utiliza como referente para la evaluación de SEDACE y la misma certificación. A través de la selección del marco regulatorio, identificar, delimitar el criterio para la selección de los elementos que formarán parte del sistema a través de un criterio de diseño y el desarrollo de los entregables para la parte del diseño. Aquí quiero detenerme un poco y hacerles una sugerencia. Las personas o los candidatos que se presenten para hacer la certificación deberán de tener cierta experiencia en diseño. La recomendación es alrededor de 2 a 3 años. Y si es algo frustrante que alguna persona o algún candidato que aspire a la certificación no tenga esa experiencia en el diseño porque no se dedica propiamente a la elaboración de ingenierías. Nos hemos encontrado personas que se presentan a hacer la certificación, que son de ventas o de algunas otras áreas que no están propiamente enfocados en diseño y pues no pueden lograr demostrar la competencia y sí, esto es algo frustrante. Entonces, hago énfasis que esta certificación es para los diseñadores o personas que tienen ya experiencia y alrededor de 2 a 3 años de experiencia en el diseño de sistemas de alarmas. Referente a las referencias de información, son estas las que aparecen en el mismo estándar. La norma 001, la norma oficial 002 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, reglamentos de construcción, que estos se les van a entregar en el examen o en la certificación, mismos como las fichas técnicas 540, que es para el sistema de alarmas, y el 548 para detectores automáticos. Y la NFPA 72, es importante las ediciones, son en español, hay que presentarse con la edición 2016 impresa, la NFPA 70, edición 2014, la NFPA 101, edición 2015, y la NFPA 170 para la simbología de los componentes
que formarán parte del sistema. Otra recomendación es cuando ustedes estén preparando estas normas impresas, clasifiquen, ordenen la información a través de pestañas o banderitas, marcando los artículos o estas secciones para hacer una búsqueda ágil al momento de hacer el examen. Por ejemplo, en la NOM 001, que es la NEC o la NFPA 70, marquen el artículo 760, que es para el sistema de alarmas contra incendio, o por ejemplo, en la NOM 002, pueden marcar lo que es la sección 510, que viene siendo las obligaciones del patrón, o los apéndices A o 4, en el cual pues están referenciados en el mismo estándar. Eso, como les comentaba, para facilitarles lo que es la búsqueda al momento de hacer las consultas o, por ejemplo, en el examen teórico. Otra recomendación que les hago es previamente practiquen. Hagan un cuestionario desde casa. Al momento que estén practicando, hagan búsquedas con este material y les recomiendo que esas respuestas se encuentren alrededor máximo de 1 minuto, ¿sí? Contesten primero lo que ustedes sin necesidad de consultar conozcan y dejen hasta el final las preguntas que requieren consultar en este material impreso. Apóyense de la sección de índice que está en la parte final de las mismas normas, donde aparecen palabras clave, ordenadas alfabéticamente y con la referencia de los artículos para facilitar su búsqueda. Bien. Vamos a pasar entonces a lo que es la segunda sección del estándar, que es perfil del mismo estándar, en el cual nos habla sobre marco regulatorio, los criterios de la selección de los dispositivos que formarán parte del sistema y finalmente el desarrollo de entregables. Esto pues ha enfocado directamente al diseño. Aquí quiero resaltar que al momento de que los candidatos, desde el primer día en el cual empiece su proceso, lo hagan con la actitud de que estén tranquilos, porque en el momento de hacer la evaluación o desarrollar el instrumento o los productos, pues es lo que hacemos del día a día, es desarrollar lo que hacemos en nuestro trabajo. Obviamente, previo a esto nos tenemos que preparar. Por ejemplo, en el caso del desarrollo de entregables, yo recomiendo que tomen ustedes un layout, los requerimientos de algún proyecto en particular, identifiquen el criterio, identifiquen los elementos que forman parte del sistema y hagan un sembrado. Este sembrado, háganlo con un bolígrafo, es decir, con una pluma. Es como tal, se los vamos a pedir en la evaluación, ¿sí? Midan el tiempo, aproximadamente el examen práctico está programado para alrededor de 3 horas. Yo les recomiendo que lo desarrollen estos productos alrededor de 2 horas, 2 horas y media, para que el resto pues tengan tiempo para verificarlo. Sin embargo, pues desde ahí, desde el primer día o durante el desarrollo de lo que es la evaluación, pues lo hacen con la actitud, el saber ser, de que lo que viene en el examen, pues es lo que hacemos día a día, ¿sí? Con esa tranquilidad, pero obviamente pues hay que prepararnos previamente para el examen. Pasando a lo que son los elementos del estándar, que es el mismo perfil, es decir, el marco regulatorio, los criterios de selección de los elementos y los entregables, pues viene lo que viene siendo cómo se evalúa. Cada uno de ellos, cada uno de estos elementos, se evalúa como productos, conocimientos y actitudes, ¿sí? En el primer caso, marco regulatorio, solamente hay que generar productos y hay que tener ciertos conocimientos que más adelante les van a hablar a través de la metodología de conocer cuáles son los niveles o a qué se refiere cada uno de estos conocimientos. Por ejemplo, en el caso del marco regulatorio, estos son los productos que nos van a pedir desarrollar. Tenemos que hacer un reporte de consulta de lo que viene siendo las normativas, los requerimientos tanto del cliente, de la aseguradora, los requerimientos pues del fabricante, de la marca que ustedes elijan. También aquí quiero hacer pues un paréntesis. Al momento de hacer la certificación,
les van a entregar a elegir cierto set de fichas técnicas. Ustedes van a elegir la marca en la cual se sientan más cómodos, y ahí en el examen o la evaluación les van a indicar qué vamos a hacer con esas fichas técnicas. Pero esas fichas se las entregarían el día de la evaluación, ¿sí? En base a todo esto, en base a hacer un análisis de las normas y todo este material, ustedes van a hacer una delimitación del criterio de diseño para el cual van a seleccionar ciertos dispositivos y van a hacer el sembrado y van a generar por lo que vienen siendo los productos propios del diseño. Bien, ¿qué vamos a consultar? Pues las mismas normas que llevamos impresas y la documentación que se entreguen previamente en el examen, ¿sí? Esa consulta de normas pues deben ser la correspondencia del proyecto, es decir, la documentación que se consulte pues tiene que tener una correspondencia con lo que esté solicitando o demandando la ingeniería. Pueden también consultar códigos locales, lo que son los reglamentos de bomberos con construcción o municipales. Este reglamento se les va a entregar también en el momento de hacer el examen, ¿sí? Referente a los conocimientos del marco regulatorio, que es el elemento 1, se requiere pues que tengan una comprensión de la normatividad indicada en la referencia de información 1.3, que viene siendo pues este conjunto de referencias del marco regulatorio. Nada más tendríamos que tener una comprensión de las normas para poder interpretar los artículos, los panfletos aplicables a lo que están solicitando en el requerimiento, ya sea del cliente, de la aseguradora o del mismo proyecto. En el caso de criterios de selección de los elementos del sistema, aparece como productos, y es la manera que se va a evaluar, el análisis de la información recabada. Pues tipo lo que hacemos al día a día en nuestro trabajo. Analizamos la información como para poder hacer el diseño. Esta información pues es clave para poder nosotros entregar un diseño que cumpla con los requerimientos. ¿Qué necesitamos analizar? Bien, pues las características de construcción que van a pegar o afectar al diseño. El tipo de ocupación es importante, sabemos en FPA 101 que viene una clasificación de ocupaciones y en base de eso, pues hay unos requerimientos tanto de detección como sistemas de alarma. Hay que evaluar, hay que hacer un análisis de la información de la infraestructura, el tipo de riesgo, de ahí pues determinamos el sistema de alarmas, el sistema de detección y lo que viene siendo la notificación de emergencia propio a este análisis. Necesitamos revisar lo que es la información acústica, es el nivel sonoro que hay en el ambiente como para poder determinar el espaciamiento de los elementos de notificación y finalmente las condiciones ambientales, esas condiciones para elegir los dispositivos de iniciación adecuados a ciertas clasificaciones dependiendo de las condiciones ambientales. Toda esta información es para realizar un criterio de diseño, poder sembrar los elementos en el plano y poder ejecutar los entregables que más adelante en los productos nos va a indicar el mismo estándar. Otra parte del producto sería el criterio de diseño propiamente. Esto ya es dependiendo del requerimiento y el expertise del diseñador, pues vamos a especificar lo que demande el mismo proyecto. Por ejemplo, el tipo de control, ya sea direccionable, ¿sí? La marca inclusive, el tipo de tecnología, direccionable, inteligente, etcétera. Esto dependiendo pues de la información que analizamos, los requerimientos del cliente, de la aseguradora y de los propios requerimientos del proyecto. En base al tipo de riesgo, pues también vamos a determinar el criterio de diseño, vamos a determinar el método de protección y la cantidad y tipo de dispositivos que arroje nuestro diseño en dispositivos de iniciación, que son los detectores, las estaciones y lo que se requiere en el proyecto. El NAC viene siendo los circuitos de notificación, ya sea audibles, visibles, dependiendo del requerimiento y lo que demanda el proyecto, y los dispositivos auxiliares, lo que son las funciones de emergencia. Propiamente lo que viene en la NFPA 72, en el capítulo 21, funciones de emergencia tales como llamado de elevadores, funciones de emergencia como control de humo, control y liberación de puertas, el acceso,
y bueno, todo lo que aparece como disciplinas complementarias que están vinculadas con el sistema de alarmas. Referente al conocimiento en la parte de criterios de diseño, pues vamos a aplicar de la información de las fichas técnicas, los conocimientos de básico de electricidad, voltaje, corriente, resistencia, y debe haber una comprensión de cálculos de batería y caída de voltaje. Esto, como lo sabemos, pues para validar nuestro diseño a través de cálculos como caídas de voltaje, resistencia de lazo, factor de relleno y el cálculo de baterías. Aquí una parte importante que son las actitudes, ¿sí? Lo que viene siendo el criterio de diseño se va a medir el orden, es decir, cómo se está entregando la información en la secuencia que fue solicitada. La responsabilidad es enfatizar y validar la información que se está entregando. Y finalmente, bueno, referente y la consulta de las normativas, es decir, que aparezca la indicación de la justificación referenciando al artículo aplicable al requerimiento. Si, por ejemplo, ustedes están proponiendo un sistema de detección, debemos de referenciarlo a NFPA 72, el capítulo 17 de dispositivos de iniciación. A eso se refiere esta parte. En cuestión de entregables, que es la última parte, y aquí es donde quiero enfatizar, es lo que ustedes van a desarrollar al momento de hacer la evaluación o para poder demostrar la competencia. Referente a los productos, sería el sembrado a través de un plano o planos que se les va a entregar impresos en el cual ustedes van a reflejar la cantidad de dispositivos de iniciación, de notificación, dispositivos auxiliares, la célula de cableado, por ejemplo, de los circuitos, la trayectoria y diámetros de la misma tubería, ¿sí? Esto se les va a pedir que se refleje en el plano y es donde les digo que va a ser a través de pluma o bolígrafo, entonces es importante que previamente hagan ejercicios y lo hagan con ese medio y midan su tiempo. Este examen es el práctico y va a estar programado alrededor de unas 3 horas para que también midan ese tiempo. Otro de los productos que se entregan es la memoria descriptiva, tipo lo que se hace pues el del día a día, aparte de los planos, pues se entrega información complementaria como la memoria técnica descriptiva, la narrativa, en donde viene pues, las referencias normativas, una descripción de los componentes en términos generales, la justificación del método de protección y finalmente pues un catálogo de conceptos como otro producto entregable de lo que es el indicado por el estándar. Este catálogo de conceptos pues tiene que corresponder con el proyecto, debe estar una descripción de las cantidades, la descripción de los dispositivos, los modelos, y debe tener una correspondencia con el plano y debe cumplir con los requerimientos que se está pidiendo, tanto por parte del cliente como la aseguradora. ¿Cuáles son los conocimientos que se piden en la sección de entregables? Bueno, una aplicación. Cuando es una aplicación, es algo que se tiene que ejecutar en el momento de la certificación. Debemos de tomar en cuenta el espaciamiento de soportería e integración con otros sistemas. Esto de integración pues se refiere a lo que vienen siendo los dispositivos de control auxiliar para las funciones de emergencia, ¿sí? Hay que tener una comprensión del estilo de cable, si va a ser, por ejemplo, pleno, de uso general o tipo riser, cuál es el calibre del cable y el tipo de tecnologías, en este caso si es direccionable, si es inteligente, los dispositivos de iniciación, de notificación y los dispositivos auxiliares. Eso referente a conocimiento y finalmente las actitudes en los entregables sería la iniciativa. Esto de iniciativa es cuando, si les pregunta el evaluador o el facilitador, es cuando ustedes pueden mostrar otro tipo de protección fuera de lo que se está pidiendo como alternativas. Y el orden pues corresponde a la secuencia de la entrega de estos entregables de manera ordenada.
Bien, pues hasta aquí el resumen del estándar. Ahora, propiamente usando gráficamente lo que aparece en el estándar es cómo demuestro mi competencia, que es algo similar a lo que hemos visto en el resumen. Cada elemento del estándar indica los criterios para demostrar la competencia en la obtención de los productos. Es decir, el saber sería el conocimiento, el saber hacer es la generación de los productos y el saber ser, que son las actitudes. Por ejemplo, en este caso, el elemento de identificar el marco regulatorio, que es el primero, viene la parte de los productos y los conocimientos. Aquí indica la forma como se va a evaluar. Entonces es importante que cuando ustedes estudien el estándar, identifiquen la manera de cómo se va a evaluar. En el mismo estándar aparece esta información. Por ejemplo, en el caso del elemento 2, que viene siendo la selección de los dispositivos y el criterio de diseño, también viene cómo se va a evaluar los productos, los conocimientos y las actitudes. De esa manera ustedes tienen una idea de cómo se va a evaluar cada elemento del estándar. Y finalmente, el elemento 3, podemos ver lo que es los productos, que son los entregables. Sí, es importante aquí enfatizar que los productos son lo que se va a pedir o registrar para que ustedes puedan demostrar la competencia. Sería el producto, el sembrado que les había comentado, la memoria descriptiva, el catálogo de conceptos, y aquí viene la información que debe contener cada uno de estos productos. Referente a conocimientos, aquí nos indica el nivel de conocimiento para el conocer o la metodología de evaluación. Como les comentaba, pues más adelante otros compañeros les van a explicar a qué se refiere cada uno y van a dar ejemplos de estos niveles. Referente a las actitudes del último elemento, el de 3 de 3, se va a evaluar la iniciativa y el orden. Aquí también quiero aclarar que las actitudes, hábitos y valores no tienen una incrementar puntos a su evaluación, sino nada más restan al momento de que ustedes no hacen o toman un valor que está aquí indicado como iniciativa y orden, se le va a restar. Sin embargo, si ustedes lo consideran, pues no suma, solo resta. Y eso se hace pues a través de la observación del evaluador o ya sea pues que se hagan alguna pregunta puntual al momento del examen. Bien, pues hasta aquí mi aporte. Espero verlos próximamente en la evaluación y mucho éxito en su certificación. En este momento vamos a tomar en cuenta que uno de los criterios para poder evaluar en el estándar 955 es precisamente los conocimientos adquiridos y requeridos por el propio estándar. Sin embargo, dentro de la estructura metodológica que el estándar nos pide, existen una serie de niveles en los que la persona debe de demostrar su conocimiento. Y todo esto está basado en la taxonomía de un pedagogo que se llama Benjamin Bloom, el cual establece a través de esta metodología dichos niveles. El estándar de competencia que nos ocupa 955 tiene dentro de su estructura una serie de conocimientos requeridos, es decir, ciertos temas que el candidato debe tener información básica o información ya a otro nivel que le permita demostrar su competencia a través del conocimiento. En este caso, y como el ejemplo lo está denotando, tenemos los conocimientos requeridos, pero del lado derecho hay una columna a la cual hace referencia a un nivel. Esa columna habla, por ejemplo, del nivel aplicación, conocimiento y comprensión. Estos son varios o algunos de los niveles que la taxonomía de Bloom cita para poder generar la profundidad con la que se van a hacer los cuestionamientos a una persona sobre el tema el cual tiene que demostrar su competencia. En la siguiente tabla ustedes están advirtiendo que existen 6 niveles de conocimiento de la taxonomía de Bloom, la cual aplica en la metodología de la elaboración de estándares de competencia. Estos conocimientos están dados de acuerdo a la intensidad y profundidad
con que una persona debe poder o debe saber aplicarlos dentro de su esquema laboral en cada una de las cuestiones de cada uno de los temas en los que son citados. El primer nivel es el nivel de conocimiento, donde se dice que este es por sí el conocimiento puro y básico, es decir, es aquel conocimiento que se adquirió y que la memoria actúa como el detonador de este nivel de conocimiento. Y para ello vamos a mostrar un ejemplo en donde el ingeniero Gerardo Rodríguez nos va a dar un poco más de explicación. Jaime, ¿qué tal? Gerardo Rodríguez. Bueno, en este caso, como bien comenta mi compañero Jorge, hoy día ya tienen ustedes los conceptos básicos de diseño para la detección y alarma. Esto ya lo han implementado día a día en sus diseños, ya conocen de qué hablamos y haciendo siempre referencia a las normas que ustedes requieren o que aplican para generar sus diseños. En este caso, vienen unos ejemplos en los cuales van a poder ver cuál es el diseño para detectores de humo, el cual tiene que cumplir su cobertura, depende de áreas regulares, no regulares. Y ya con esto, ustedes van a determinar ese nivel de conocimiento en la parte teórica, donde se van a ustedes ya saber que se hace referencia a la norma. La norma dice, se requiere de tanto de cobertura si hay tantos flujos de aire por minuto, por segundo. Entonces, sobre eso ustedes ya van a poder determinar ese conocimiento que se va a requerir para esta primera parte. De igual forma, para la parte de los sistemas audiovisuales, también se va a hacer mucho, o van a aplicar muchos conocimientos para generar la norma o para generar su diseño en referencia a la norma que van a utilizar para esa parte del conocimiento puro y básico de la cita de memoria. Gracias. Perfecto. Siguiendo con los niveles, dentro del propio estándar hay otro nivel en el que se habla y que es el de comprensión, el cual no solamente aquí vamos a acudir a la memoria, sino que ya refiere a un dominio básico de más especificidad, más determinado del tema del que se está tratando. En este caso, ya hablamos de un nivel en donde no solamente se dice qué, sino se puede decir el cómo, ¿verdad? Se responde a varias preguntas. ¿Cómo? ¿Dónde? Y este es el ejemplo que el ingeniero Rodríguez nos aporta. Perfecto. Sí, en este caso ya es el cómo, el dónde. ¿Cómo van a implementar ustedes ese proyecto conforme a este diseño que están realizando? Entonces, un ejemplo clásico es como el que vemos ahorita en pantalla, es el tipo de cableado. ¿Qué tipo de cableado se van a realizar? Por seguridad, darle más tranquilidad al usuario, a su proyecto mismo. Entonces ya están aquí aplicando el cómo lo van a realizar. Y la otra es también el tipo de tecnologías que van a utilizar conforme al riesgo que van a estar cubriendo en ese momento. Entonces sabemos que diferentes tecnologías cubren diferentes tipos de riesgo. Entonces aquí ya están también aplicando un cómo y de cuál es la diferencia de una u otra tecnología y por qué van a estar utilizando estas mismas y cómo aplicarlas también en el campo de trabajo. Perfecto. Por último, el estándar 955 también contempla el tercer nivel de la taxonomía de Bloom, que es el nivel de aplicación. Aquí nos habla de que ya el dominio del conocimiento puede generar una solución a problemas a partir ya de casos establecidos, ¿verdad? Para poderlos solucionar en el ámbito laboral, y ese nivel de conocimiento se le llama aplicación. Este es el ejemplo que el ingeniero Rodríguez nos da a continuación. Perfecto. Entonces, aquí ya es la resolución de problemas. Recordemos, cada tipo de situación o riesgo es distinto en el campo de trabajo. Entonces, conforme a esto, ustedes van a tener a definir cuál es esta ocupación de riesgo que van a manejar. Entonces, se les va a otorgar información para esto. Ustedes van a determinar, conforme a esta información,
que se les está entregando, con qué riesgos se está trabajando y sobre este mismo se va a generar ese diseño. Entonces, tenemos algunas definiciones que van a tomar ustedes de la norma que haga referencia a estas definiciones de riesgo y sobre estas es los diseños que se van a estar trabajando. Muy bien. De tal forma que el estándar contiene 3 niveles de conocimiento. El conocimiento por sí mismo, que es la parte memorística, el nivel de comprensión, donde ya se refiere y tiene que haber ya conocimientos específicos, ¿verdad? Del dónde, cuándo, cómo, y el de aplicación, que ya es la resolución de problemas dados a ese nivel de conocimiento. Sin embargo, la taxonomía de Benjamin Bloom posee otros 3 niveles, los cuales ya son de una profundidad de conocimiento mucho mayor, en el cual, por ejemplo, el nivel de análisis permite no solamente establecer el conocimiento, sino que se puede generar, desmenuzar y formular nuevas hipótesis a partir del conocimiento adquirido. En el caso del nivel de síntesis, es cuando una persona ya puede transmitir el conocimiento adquirido, ya lo puede generar y transmitir a otras personas, ¿verdad? En un ámbito tal vez de enseñanza. Y el último es el nivel de evaluación, donde se dice que es tal el nivel de conocimiento que tiene una persona sobre X tema, que tiene el nivel de evaluación donde no solamente puede tener ese conocimiento, sino puede sintetizarlo, mejorarlo, transformarlo e incluso hacer un dictamen de valor referente a si ese conocimiento es válido o no válido. Estos son los 6 niveles de conocimiento que se ofrecen. Recordemos que el estándar 955 solamente tiene los 3 primeros de acuerdo a los ejemplos que el ingeniero Rodríguez nos ha dado. A continuación, vamos a ver ya la aplicación de del instrumento de evaluación para generar su calificación con el aporte del ingeniero Rodríguez. Perfecto, entonces, dentro de toda la información para generar este estándar de competencia, el candidato va a tener el siguiente objetivo, que es demostrar la competencia SEDASI, identificando marco regulatorio, elementos del sistema y realizando los entregables. Un dato muy importante que debes tomar es que debes presentarte con los siguientes documentos de manera física para que los puedas consultar al momento de realizar tu evaluación. Entonces, debes traer contigo la NOM 001, edición 2012, la NOM 002, STPS 2010, NFPA 70, edición 2014, NFPA 72, 2016, NFPA 101, 2015, NFPA 170 y las normas de FM, las 540 y FM 548. Reitero, es muy importante que cuentes con ellas de manera física para que puedas realizar tu evaluación y las estés consultando todo el momento. Se puede permitir tener copias, normas de uso diario, con etiquetas, todo como siempre lo has manejado, pero es muy importante, durante la evaluación no debes escribir ni marcar esos documentos. Esto porque estás realizando la evaluación y sobre esto no lo vas a llevar de manera física para poderlas estar consultando y realizar así tu evaluación. Y bueno, tampoco se va a permitir el intercambio con otros candidatos. Cada quien debe llevar su propio material. Dentro de todo este instrumento de evaluación de competencia, el estándar 0955, hay que tomar en cuenta que esta va a tener una duración máxima de 4 horas, donde estamos indicando que 1 hora va a ser para la evaluación teórica, la cual va a ser el cuestionario. En esta parte van a plasmar toda la teoría, todo el conocimiento que ya traen implícito, pero nuevamente reiteramos, el examen va a ser a libro abierto. Vas a sacar la norma que en este momento estés viendo el cuestionario y vas a contestar estas preguntas. Pero hay que tomar en cuenta nuevamente los tiempos. Tenemos 1 hora para la evaluación teórica y posterior a ello vamos a tener la evaluación práctica. Ya vas a tener el plano mismo que nosotros vamos a estar entregando ya impresos
Y sobre este vas a generar el diseño y van a empezar ya a indicar todo lo que se les pide conforme a todo lo que es el riesgo que tienen y de cómo todo el sembrado. Esto van a tener 3 horas para elaboración práctica y no va a haber más tiempo. Una vez terminado este tiempo, se entregará toda la información que ya hayan recabado ustedes, todo lo que ya hayan generado, se entregará al evaluador para que el posterior tenga la oportunidad de realizar ya la calificación. Estos, pues decimos, son las otras horas que quedan aproximadamente, que estamos haciendo, son 7, con 1 hora para que puedan tener libre y tomar sus alimentos o estar ahí viendo algunas cuestiones, en lo que el evaluador va a tener a bien evaluar todos sus contenidos que van a entregar. Y bueno, al final vamos a tener ya el estándar va a ser referente a las actitudes, hábitos, valores en lo particular. Estas se van a evaluar de manera negativa. No suman, pero sí restan. Entonces sí es muy importante tener esto. ¿A qué nos referimos con esta parte? Es el orden que vas a llevar al realizar tu evaluación. Sabemos que todo el mundo somos ordenados, todo el mundo conocemos el orden y sobre esto mismo también se va a estar evaluando y también vamos a estar checando, vamos a estar verificando que todo esto se lleve bien a cabo, que trabajes bien, las normativas que vas a utilizar, las normas, las tomes, saques la información de referencia que vas a estar realizando y nuevamente llevar un orden adecuado en tu lugar de trabajo. Y al final vas a también seleccionar lo que son las fichas técnicas del fabricante. Entonces vas a generar un catálogo de conceptos y sobre ese catálogo vas a seleccionar las fichas técnicas. Y esas son las marcas con las que podrán ustedes trabajar completamente abierto, libre, a la forma en la cual ustedes están acostumbrados a trabajar. Ok, entonces dentro de la parte de entregables, que es el portafolio de evidencias, lo cual nuevamente reiteramos, todo va a estar en orden, porque así es como ustedes están acostumbrados a trabajar. Van a entregar los formatos que les proporciona el evaluador, en orden, bien, conforme se lleva este mismo. Van a entregar sus planos con todo el sembrado de los componentes que ustedes eligieron para este diseño y todas las fichas técnicas aplicables a este proyecto, a este diseño que se está realizando para esta evaluación. Otro dato muy importante es todos los formatos y todo lo que se vaya a realizar dentro de la evaluación va a ser contestado a tinta o bolígrafo. No se va a aceptar nada con lapicero. Todo tiene que ser a tinta. Si no lo tienen a tinta, eso puede también ocasionar que tengan detalles para que sean competentes o no competentes para esta evaluación. Que justo es la parte del instrumento de evaluación de competencias, son los reactivos. Para tener la calificación total o el peso total de los reactivos, tiene una calificación de 100.09. Entonces vemos que en el examen teórico, que es el cuestionario, es la mitad más una de las preguntas contestadas correctamente, es el total del peso del reactivo. La otra parte es el sembrado de los componentes en los planos. Y ya después todos los formatos entregados y que lleven también ese orden para realizar la evaluación final. Para poder obtener la competencia en este estándar de evaluación de competencia de la 0955, tienen que tener una calificación de 88.08 en adelante. Si tienes un rango obtenido abajo de 8.07, el candidato se va a declarar todavía no competente. Entonces no se tendrá acceso a la evaluación de competencia. Sabemos que todos tus conocimientos, toda la información, todos los años de trabajo que ya llevas en este ámbito, va a darte esa capacidad para tener el peso total de 88.08 en adelante y pueda ser un candidato competente a esta evaluación de competencia. Por la parte del evaluador, el evaluador les va a entregar, les va a proporcionar, más bien, el resumen de requerimientos del cliente y la aseguradora del proyecto, todos los formatos para el desarrollo de productos,
el cual nuevamente reiteramos, tiene que ser contestados a tinta. Y el anexo 4.1, que son los formatos para el desarrollo de productos, bueno, esto es para la parte de evaluador, y el banco de información y los planos impresos. Todo esto se les va a facilitar para que ustedes realicen esta evaluación sin necesidad de que lleves más que la parte firme, que son todas las normas. Y todos estos formatos, nuevamente reiteramos, van a ser llenados a tinta para que también lo tomen mucho en cuenta. De igual forma, todo lo que se vaya a sembrar en planos va a tener que ser contestado a tinta. No se va a aceptar lapicero. Esa sería toda la parte que va a ser para trabajar. Entonces tenemos los reactivos, la calificación de candidato competente o no competente, y toda la información que se les va a entregar y la parte que ustedes van a traer como candidato a este instrumento de evaluación de competencia. Gracias.